Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a Chacra TV Noticias por la mañana. Tal como se vino diciendo desde ayer por la noche, la ministra de Economía, Silvina Batakis, está ofreciendo una conferencia en este momento desde el Ministerio de Economía. Anticipamos 3 temas que puntualizó en tanto comenzamos esta edición de noticias. La primera, creo en la producción, la matriz productiva de la República Argentina está intacta, buscamos un país exportador y además, lo que ahora escuchamos en vivo. Tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y, por supuesto, a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Si esto también es muy importante, nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los 4 años de gestión anterior se emitieron 100.000. La ministra de Economía, Silvina Batakis, haciendo los anuncios que se esperaba hicieran esta mañana. Vamos a repasar el primero de ellos. Puntualizó que las cuotas presupuestarias mensuales a la Administración Pública Nacional serán acorde con las proyecciones realizadas oportunamente, es decir, dice la ministra, que no se gastará más de lo que tiene. Y el segundo tema, no menor, que anunció es que van a continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Retomamos. Por otra parte, y para poder también cumplir y darle más eficiencia a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público, vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera en 2 sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Digo, ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación del artículo 8. En ese sentido también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma
de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. Respecto del tipo de cambio, como consideración, simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio, entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año, y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial. Uno puede observar en el mundo muchas situaciones de cortes programados de energía. En Argentina eso no está sucediendo, y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Como todos ustedes saben, el año pasado Argentina logró recuperar, logró revertir la caída de la actividad económica que tuvimos en el periodo de pandemia, y hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Tengo solamente 3 medidas más para no aburrirlos, pero en materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina, y una buena noticia que sucedió hace un par de días, que circunstancialmente me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina, y también, por supuesto, revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea, este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población, la implementación de la instrucción que nos dio el presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país, y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Por otra parte, y también en materia fiscal, para hacer más eficiente también y más justo, porque es un acto de justicia hacia los contribuyentes de todos los argentinos, se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las valuaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades, y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes. Estas son las medidas que tenía para anunciarles hoy en día. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que se hicieron por sorteo. Buenos días, ministra, ministros. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Le quiero preguntar, acá al fondo, ¿cómo le va? Acá. Le quiero preguntar por 2 temas. El primero es el punto de partida, ¿no? No hay manual de ciencia política que no diga que una política pública o un conjunto de políticas públicas no se implemente a partir de un diagnóstico. Entonces, la primera pregunta concreta que le quiero hacer es si en el diagnóstico de estas propuestas que usted está haciendo, usted coincide con lo que el gobierno planteó días antes de su asunción, de que el problema de la economía argentina es que crece mucho. ¿Usted cree que la Argentina hoy económicamente crece mucho? Eso por un lado.
Y por el otro nos dijo que va a cumplir con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. En el brief publicado por el gobierno y por el fondo simultáneamente tras la firma del acuerdo, la Argentina se comprometió para este año a un índice inflacionario de 52 puntos y a determinado valor, digamos, a determinada cantidad de acumulación de reservas, ¿no? Que el fondo claramente chequea cada 3 meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación, digamos, claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio, ¿sí? Eso creo que es el punto de partida fundamental que condiciona al resto de las variables que tiene la economía argentina. Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. La matriz productiva que venimos todo el día y todos estos días monitoreando y siempre venimos conversando con todos los ministros, es una matriz productiva que no solamente está intacta, sino que está en la frontera del conocimiento, tanto en materia industrial como en materia agropecuaria. Y eso tiene que posicionarnos a nosotros para poder hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias que nos permitan seguir creciendo. Una economía que crece, por supuesto, genera tensiones en ese crecimiento. Como ustedes saben, cuando el Producto Bruto en Argentina crece 1 punto, aproximadamente las importaciones crecen 3 puntos. Y esto es un dato de la historia, ¿no? Entonces, esas tensiones, naturalmente, la economía argentina las va a tener y nosotros vamos a administrar esa tensión junto con el presidente del Banco Central, con el ministro de Producción, con el ministro de Agricultura, para que podamos planificar. Y eso es lo que hemos hablado con cada una de las empresas que tienen necesidades en ese sentido. Pero nuestro punto de partida es efectivamente una situación inédita. Es una guerra, después de una pospandemia, después de la máxima cantidad de endeudamiento que tuvo un país a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida y nosotros Economía haciendo anuncios en la mañana de hoy. Antes de las 10, como lo señalaban los expertos en la materia, justamente para no impactar o para impactar positivamente en los mercados que a partir de las 10 de la mañana comienzan su actividad financiera aquí en la República Argentina. Vamos a regresar con la información en cuanto así lo dispongamos en función de las preguntas que le vayan formulando los colegas que están acreditados allí en el Ministerio de Economía. Veíamos en la mesa de los anuncios no solo a la titular de la cartera económica, sino que también se encontraba junto a ella el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, así como también el responsable del Ministerio de la Producción, Daniel Scioli, y el titular de la cartera de Turismo. Comenzamos con algunos temas eminentemente agropecuarios. Se reactivan las heladas y las lluvias seguirán escaseando. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires afirmó que la irrupción de aire polar que comenzó en los últimos días continuará su avance en las próximas jornadas, produciendo heladas locales y generales en todo el oeste y el sur del área agrícola argentina. Por las trabas a las importaciones está en riesgo la nutrición de los animales. La Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal se sumó al coro de voces que advierten sobre las consecuencias negativas que están produciendo las trabas a las importaciones debido a la escasez de dólares que sufre el país. Vaca muerta, la producción de petróleo subió un 14% y la de gas 12%, así lo indica un reporte del Instituto Argentino de la Energía. La producción de petróleo durante mayo aumentó 13,9% interanual, mientras que la de gas se incrementó 12,1% en el mismo periodo. Y justamente vamos a ver ahora, antes de la apertura de los mercados locales, en este caso granarios, cómo cerró la semana. El ingeniero Claudio Yanni con el detalle. Esto no es en Estados Unidos, retroceso del dólar desde el valor relativo más alto en 20 años. Mejora en el precio del petróleo y un ambiente bursátil menos conflictivo dieron marco a la suba generalizada en el valor de los granos, a pesar de flojos datos vinculados con la exportación. A ciencia cierta, nada pesó más que los pronósticos de seca y mucho calor para las 2 próximas semanas en el cinturón de cultivo de este país. Y claro, asistimos a una avalancha de compras de oportunidad. El trigo, que venía extremadamente sobrevendido, lideró la suba. Más allá de las razones enunciadas, la situación del cultivo en la Argentina
Argentina sumó para el bando de los precios. La soja fue hacia arriba y recuperó prácticamente todas las pérdidas de la semana, venía con datos alcistas originados en el USDA que el mercado desoyó en medio de la aversión al riesgo reinante. Lo propio puede decirse del maíz, 29% de la superficie del cereal en Estados Unidos está en condiciones de seca en plena polinización. Wall Street mixto tras un sólido informe del mercado de trabajo en Estados Unidos. No hubo acuerdo entre los inversores acerca de cómo impactarán la política de tasas de la Reserva Federal. ¿Y qué pasó con las cotizaciones? Hablábamos de los mercados financieros. ¿Cómo cerró en la última rueda de operaciones? Fíjate, el dólar oficial para la compra 127 pesos con 89, alcista, para la venta 133 con 89. Con la misma tendencia a la suba, el dólar informal para la compra 263 pesos, para la venta 273. El dólar mayorista para la compra 126 con 60, para la venta 126 pesos con 80. El euro para la compra 126 pesos con 97, para la venta 134 pesos con 94. Y ahora vamos a contarte lo que tiene que ver con la cuestión climática, tal como te lo anticipamos en los títulos en la apertura de esta edición informativa. ¿Qué es lo que dijo el Servicio Meteorológico Nacional? Que se reactivan las heladas y las lluvias seguirán escaseando. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires afirmó que la irrupción de aire polar que comenzó en los últimos días continuará su avance en las próximas jornadas, produciendo heladas locales y generales en todo el oeste y el sur del área agrícola argentina. Buenos Aires, la mayor parte de Córdoba, el sur de Santa Fe, La Pampa y San Luis, por citar algunas de las principales zonas productivas, tendrán temperaturas entre 0 y 5 grados, con registros que pueden ubicarse por debajo de esa cifra. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Rosario, en su informe semanal para la zona núcleo, advierte que los pronósticos de corto plazo indican la continuidad del frío con alta nubosidad y condiciones de tiempo inestable durante los próximos días. Lo recordamos, la ministra de Economía, Silvina Batakis, comenzó poco después de las 9 de la mañana con anuncios para los próximos días para el sector económico de la República Argentina, y luego comenzó la conferencia de prensa. Volvemos allí, al Ministerio de Economía en vivo. Componentes más importantes de nuestra estructura productiva. Por eso es tan importante poder llevar gas a todo el país, porque es el costo de los costos. Teniendo la segunda reserva de gas natural más importante del mundo en materia no convencional, que nosotros hoy no podamos llevarle energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas, la verdad es que sería no poder proyectar el futuro de nuestro país. Nosotros hoy necesitamos liberar todas las fuerzas productivas que tienen nuestras provincias. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que efectivamente ese tipo de cambio sea un tipo de cambio que sea competitivo, para que las importaciones y las exportaciones estén vinculadas con nuestro sector productivo. Como decía antes, el tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio con el cual nosotros nos sentimos cómodos en esa competitividad. Respecto del Fondo Monetario, ¿cuál era la meta que me preguntaste? Reservas. De acumulación de reservas. Lo dije también anteriormente, nosotros estamos en récord de exportación, 90.000 millones de dólares. Circunstancialmente puede haber algún mes en donde efectivamente haya menos acumulación que en otro mes, pero tiene que ver básicamente con el ciclo económico que tiene nuestro país, ¿no? Cuándo efectivamente se produce la cosecha gruesa, cuándo se produce la cosecha fina, cuándo se hacen esas exportaciones, pero es circunstancial. Nosotros hoy tenemos un amesetamiento que estaba previsto y también tenemos, por supuesto, el tema de la importación de energía para no producir cortes. Pero entendemos que a partir de septiembre esa meseta que estamos transitando hoy en día la vamos a poder superar. Muy bien, última pregunta. Buenos días, Estefanía Pozo de Ámbito y de C5N. Tengo dos preguntas y una precisión por parte de la ministra. Primero, el Fondo Monetario la semana pasada, cuando se enteró de su asunción, lo primero que dijo es que Argentina necesitaba llevar adelante acciones dolorosas para beneficiarse de esas acciones dolorosas. A esto se refería el fondo cuando usted ahora anuncia las cuotas presupuestarias mensuales. ¿Cuánto se piensa ahorrar en esas cuotas? Y en segundo lugar, precisiones sobre la deuda en pesos. Usted habló sobre un comité asesor de deuda en pesos. La pregunta es si puede precisar un poco más de eso y si está en duda el pago de la deuda en pesos, como se vino hablando en el mercado en las últimas semanas en base a rumores que circularon. Muchas gracias. Empiezo también por esta última pregunta. En primer lugar,
De ninguna manera está en duda que nosotros vayamos a hacer el pago de que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo, y además también quiero resaltar que en esos rumores, en esos comentarios que se dan en el mercado, la verdad que hay una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue electo por el voto popular. Y además tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pero no solamente no estamos dispuestos, sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda, y estamos comprometidos para que eso no suceda. Por eso para nosotros también es importante decir estas medidas que yo decía hace un ratito, que tienen que ver con ir hacia un terreno de tasas de interés positiva y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y que tenga garantía en materia de rendimiento. Respecto de los calificativos que usa el Fondo Monetario Internacional, no voy a opinar, habría que preguntarle al Fondo Monetario por qué utiliza esos calificativos. Nosotros creemos en la solvencia del Estado, y el Estado, yo siempre insisto con esto, y es algo que por ahí lo hablábamos mucho con Daniel Scioli cuando yo era su ministra, los estados no están para ahorrar, que también es una palabra que vos utilizaste. Las necesidades que tiene la gente son muchas en todas partes del país. Recordemos que tenemos habitantes en muchas provincias, en muchas ciudades de Argentina, que no tienen grifos y no pueden tener una ducha normal como seguramente tenemos todos nosotros hoy acá en los que estamos presentes hoy. Entonces, las necesidades de los argentinos son muchas, de eso somos conscientes todos. Entonces, el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente. Y en ese sentido es lo que yo manifestaba anteriormente. El déficit es un instrumento de política económica en situaciones inéditas como lo fue la pandemia. Recordemos que el Estado Nacional en pandemia pagó los sueldos del sector privado. Muchos de ustedes que están acá seguramente recibieron parte del pago de sus sueldos a través del sector público. Y eso es un Estado inteligente y sensible con las necesidades de la gente. Nosotros eso lo vamos a defender, pero necesitamos defender la solvencia del Estado. Y esto no tiene que ver con una imposición del Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros tenemos un Estado que logra equilibrar sus cuentas, que es solvente, eso nos da prestigio como Estado Nacional. El Estado Nacional también es un sector económico importante dentro de la economía, y ese Estado tiene que tener el prestigio suficiente para poder avanzar con todas las medidas que necesita la gente, y para eso necesitamos tener equilibrio fiscal. Muchas gracias. De la ministra. Hasta aquí la conferencia de prensa de la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, quien hizo anuncios que vamos a repasar antes del cierre de esta edición informativa, y luego respondió a las preguntas de la prensa tal como estaba planificado. Continuamos con la información. En este caso nos vamos con un informe del SENASA que da cuenta acerca de la exportación de quinos desde Córdoba. En la provincia de Córdoba, en lo que va del año, se exportaron más de 140 caballos al exterior. La mayoría de ellos viajan con la finalidad de jugar al polo, ya sea con sus propios propietarios argentinos, jugadores para hacer la temporada, o son vendidos a propietarios que los adquieren en el exterior. Lo que hacemos desde las oficinas de SENASA es garantizar de que los animales estén sanos para viajar, cumpliendo todos los requisitos que cada destino pide. Por ejemplo, hay destinos como Estados Unidos, que solo requiere un análisis negativo de anemia infecciosa equina, y hay destinos como Chile que requiere hacerles 6 pruebas negativas a diferentes enfermedades antes de que viajen. Una vez que obtenemos todos los resultados negativos de esas pruebas, le solicitamos al veterinario privado del campo que presente un certificado con las vacunas y las desparasitaciones que el destino pide, y de esta forma los animales están listos para viajar. Cuando el titular nos brinda la fecha exacta de salida, emitimos desde la oficina local un DTE, que es un documento para el tránsito de animales, con el cual los animales viajan desde el establecimiento de origen hacia el puesto fronterizo, si es que viajan por tierra, o hacia el aeropuerto de Seiza en el caso que tengan que tomar un vuelo internacional.
El expresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentino, un hombre directamente relacionado con el IPCBA y además productor ganadero, conversó con nosotros desde Río Cuarto en la edición que se hizo de Jornada Campo, organizada por ese instituto, y que, digamos, por otra parte, que este día 14 de julio también tendrá una nueva cita, pero en este caso en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. En aquella oportunidad le preguntábamos acerca del componente impositivo que hoy tiene poder hacer ganadería en la Argentina. Esto respondió. La verdad que este era el segundo encuentro que hicimos jóvenes. Habíamos arrancado, como te comentaba la otra vuelta, la virtual, nos paró la pandemia, hicimos algo virtual, pero no es lo mismo, ¿viste? Es más o menos la virtualidad como comerte una lasaña por televisión, no tiene gusto, no es lo mismo. Entonces, bueno, empezamos con esto en Misiones, que nos fue muy bien, acá en Río Cuarto con semejante día, semejante frío, se llenó la carpa, está llena de jóvenes y la verdad que seña que hacía falta discutir una nueva ganadería, discutir lo que se viene con la tecnología, con la protección del medio ambiente, donde sea amigable con todo, sustentable. Y bueno, decía recién un colega tuyo, ¿viste? Y decía, no, lo que pasa, dice que tenemos que discutir la ganadería del 2050. Tenemos 60 y 30 son 90, no llegamos. Y si llegamos vamos a estar más gaga que ahora. Entonces, que sean ellos. Y dice, no, porque son el futuro reemplazo dentro. No, es ahora. Háganse cargo, muchachos. Si tienen toda la gana, toda la fuerza. Nosotros tenemos más ganas. Tenemos más ganas de tomar mate en la cocina, explicar cómo, y dar clases, dar cátedra. ¿De qué? ¿De qué vamos a dar cátedra? Nosotros somos la generación de fracaso. Somos la generación que recuperamos la democracia. Nosotros recuperamos la democracia. Bacano, somos orgullosos, esos 80, la negociación. Ahora, después en los 90 en la Federación Agraria hicimos un plan de arraigo para que los jóvenes se quedaran en el campo. Después en el 2000-2010 hicimos en la Federación Agraria también el plan de arraigo, pero lo modificamos para que el joven se pudiera quedar en el pueblo más cercano donde había nacido para que no emigrara a las grandes ciudades. Y decíamos cómo es que el problema era de los clubes, del presidente del club del pueblo, que le daba más bola a cancha de bocha que a la de fútbol. Ahí estamos complicados. Y resulta que ahora están todos los pibes haciendo paseiza. Entonces, ¿clases de qué? ¿Qué les vamos a enseñar si fracasamos? Entonces, muchachos, ustedes son jóvenes, háganse cargo. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Generar las herramientas, los medios, para que se hagan cargo y vean con todo. Y bueno, creo que estos tipos de encuentros sirven para eso. Claro que sí, además de generar las herramientas, buscan mucha diversidad en las temáticas. Es de jóvenes, pero es un campo muy distinto y este es de feedlot y también de economía circular, lo cual, bueno, invita a tener otro espectro sobre lo que pasa con la ganadería. Bueno, claro, economía circular, con protección del medio ambiente, donde es todo amigable, donde arrancamos con el maíz, hace todo, bueno, lo que están explicando, todo esto. Entonces, bueno, y vos fíjate, eso en nuestra generación ni lo soñamos. Si yo pertenezco a la discusión de la reja y de Cincel, o sea, lo dijo bien Daniel hoy, somos la época de la máquina de escribir. Entonces, y la verdad que hay muchas cosas que para nosotros ya es chino básico. Entonces, esta nueva trabajar, o sea, no es que viene el futuro, llegó. Hoy en los campos, recién hablaba con un amigo, nosotros en la Pampa para revisar un girasol, si tenía soca, teníamos todo rayado, cosas. Ahora vienen los chicos, vienen los pibes con el dron, la abuela miran la cámara y dicen, tiene soca, no. Y desde ahí a las cámaras en las aguadas, o sea, avanzó tanto y tiene que seguir avanzando, y está avanzando muchísimo más, que nosotros ya nos superó. Entonces, y bueno, y vos fíjate, el ejemplo de Misiones que hacían silvo pastoril, el ejemplo de acá que con la planta de maíz acá a 3.000 metros hacen toda la economía circular, y vamos a ir a otro lado con otra experiencia diferente, y bueno, es bárbaro. En cuanto a los feedlot, fueron los que más se vieron perjudicados con las medidas de cierres de exportación y demás. ¿En qué instancias se encuentran ahora? Es una mentira generalizada. Tiene una capacidad de mentir este muchachito tremenda. Dice que no están cerradas las exportaciones, pero no puede venderlo asado. O sea que está muy enrarecido. Y lo más raro de que se está diciendo es la falta de perspectiva de previsibilidad. Y esa falta de perspectiva de previsibilidad es porque también estamos, vos ves al gobierno nacional que es un globo desinflado, no sabe, o sea, que se derrumba tierra, que no tiene futuro, seguro. Ahora, cuándo y cómo se cae, no sabemos. Entonces, vos fíjate, mirá que, a ver, yo he andado algo en la 125, para la 125 ya era la institución cascoteado, ya había peleado toda una vida. Ahora, sabían dónde te llevaban.
Menem sabía que tenía el precipicio ahí, que te hacías mierda, pero sabía que te llevaba al precipicio. Esto no sabía dónde te lleva. Entonces, esa falta de previsibilidad es lo que demora muchas veces. Y bueno, y la ganadería, sí que podés exportar, pero no podés vender, pero los costillares, que los asados, con el que hablas te da un discurso distinto. Entonces, eso pone freno en mano. Hablás, Chito, de exportaciones, estuvieron presentes en Las Vegas, se vienen nuevas aperturas de mercado, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo se sigue? Bueno, eso, a ver, primero creo que a la Cancillería Argentina le falta un canciller. Y creo que después había algunos embajadores que conozcan un poquito más de bosta de vaca que de alfombra roja, y que se empiece a buscar esos mercados. Pero bueno, además, vos fíjate, el tema de Japón hicimos innumerables esfuerzos, pero resulta que ahora va y resulta que ahora falta ese lobby estatal. Y sí, estamos y van, vienen, pero algunos de la inoperancia, otros de conocimiento, otros de charretaranca, porque siguen con la tremenda locura, con la enfermedad de que vendiendo menos vamos a comer carne barata. Y resulta como es que desde que cerraron la exportación la carne aumentó el 90%. Desde que la cerraron y que pusieron las trabas de exportación, menos mal. Entonces, el problema pasa por un lado. La gente no come carne no porque se exporte, sino porque gana miseria. O sea, en una Argentina donde, según el INDEC, que es bastante mentiroso, gracias a Dios, dice que hace falta 100 lucas para no ser pobre, que es más, pero ponerle, vamos a creer el INDEC, son 100 lucas. El 80% de los sueldos no ganan, el 80% de los laburantes no ganan 100 lucas. O sea que laburando sos pobre, no cubrir la necesidad básica. Y queremos que se consuma. Y la culpa es que los ganaderos le venden la carne a París. El problema es que paguen sueldo como la gente, recuperen fuente de laburo y vamos todos a comer carne. Bueno, y para cerrar, Chito, ¿qué podemos esperar del mercado interno y qué podemos esperar del IPCBA, que está laburando mucho? No, y vamos a seguir laburando. O sea, a ver, el rol que nos corresponde, bueno, a mí me tocó la presidencia, ahora una simple representación de Federación Agraria, pero vamos a ir trabajando y después laburaremos donde nos corresponde para fomentar el mercado interno y todo. Bueno, y por supuesto que hay que tratar de buscar los equilibrios, pero bueno, hay que dar fuertes peleas. O sea, ¿cómo le bajamos el 30% del precio de la carne a los sectores populares? Devolviéndole los impuestos. Mira que si estamos todos bancarizados hoy. Hasta un plan social está bancarizado con su tarjetita. Entonces, una persona que no cubre su necesidad básica, gana menos tanto, automáticamente cuando pasa por la góndola, compra un kilo de carne que vale 2.000 pesos y se le vuelven los 600 pesos a su caja de ahorro, que son los impuestos. Porque estos son generosos con billetera ajena, pero no poner una de la propia. Hoy un kilo de carne tiene el 32% de carga impositiva. Devuélveselo. Si son tan generosos con la gente, quieren defender al pueblo y devuelvan los impuestos, no lo maten. Información que se repite lamentablemente y que tiene que ver con las cuestiones climáticas por un lado y con otra arista tiene que ver con la seca, la falta de precipitaciones. Recuerdan ustedes que se anunciaron lluvias para este fin de semana y sin embargo en el centro y litoral no fueron más que apenas unas gotas. Veamos lo que dice revistachacra.com.ar precisamente respecto de una de esas consecuencias: incendios en Entre Ríos, Catamarca y Córdoba. Entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo, señalan, el abandono de tierras, las fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas. Es en Entre Ríos, Catamarca y Córdoba donde hay incendios forestales activos, mientras hay focos ígneos localizados en San Luis que lograron ser extinguidos por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. El servicio dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que la sequía que se está registrando en buena parte del país también es responsable, además de las temperaturas por encima de las normales para esta época del año, al menos en la última semana. Están controlados los focos en Orán, Salta, Mar Chiquita, en Buenos Aires, Victoria 1 en Gualeguay, Entre Ríos y Santa María y Punilla en Córdoba. El reporte informó que los focos ígneos detectados en el departamento de Las Colonias, Santa Fe y en los departamentos catamarqueños de Belén y Padlín primero fueron contenidos. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son
solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. El sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad, seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados. Profértil. Vida para nuestra tierra. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cuestionan algunas trabas a las importaciones para la alimentación animal, fíjate. Señalan que desde la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, la CAEMA, que advierte sobre las consecuencias negativas que están produciendo las trabas a las importaciones por la escasez de dólares que está sufriendo la Argentina. La entidad elevó una carta a diferentes organismos del Gobierno Nacional para que se destrabe el ingreso de algunos insumos básicos necesarios para la fabricación de alimentos balanceados y que no se producen en el país, como algunas vitaminas, minerales y aminoácidos. En tanto, la CAENA en un comunicado indicó la imposibilidad de giro de divisas al exterior, dada la restricción de cupos establecidos y la falta de alternativas de financiación a través de los proveedores o entidades bancarias, están generando quiebres de stocks que tornan la situación crítica para la eficiencia de las distintas producciones pecuarias a las que representamos.
Hay buenas perspectivas para el cultivo de sorgo, así lo señaló el experto en la materia de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada. La Argentina vive desde hace 3 campañas aproximadamente una revitalización de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del sorgo. Ha crecido el área sembrada, principalmente el área sembrada, la producción, las exportaciones, principalmente de la mano de China, que es el comprador excluyente a nivel internacional. China compra sobre una producción mundial de 62 millones de toneladas aproximadamente, compra cerca de 10 millones y medio, 11 millones de toneladas en un mercado internacional de 12, o sea que China es el principal actor. Lo bueno que tiene Argentina, que tiene nada más que 2 competidores, que es Estados Unidos y Australia, y que Argentina viene creciendo cada vez más con mejores condiciones, mejores híbridos, con un mejor control de todo lo que tiene que ver con las plagas, el pulgón amarillo, las malezas, o sea, viene creciendo y hay buenas perspectivas. Y la situación geopolítica también de alguna forma está marcando que Argentina tiene grandes posibilidades, hay mucha tensión hoy entre todo lo que tiene que ver con China, con Australia y Estados Unidos, y esto puede favorecer que la demanda china se oriente cada vez más hacia el mercado argentino y lo haga crecer. ¿Puede verse afectada esta campaña por la cuestión climática? Esta campaña tuvo una pequeña caída. Estamos aproximadamente en 2.800.000 toneladas estimadas de producción. Bajó algo de casi 3.200.000 de la campaña anterior, aunque hubo cambio en el área sembrada. Lo bueno que tiene el cultivo que es muy resistente a las condiciones climáticas, se la aguanta bien con la falta de agua y soportó mucho mejor que el resto de los cultivos que estuvieron precisamente en ese ciclo de producción, ¿no? Con lo cual hubo una caída, pero no ha sido tan pronunciada. ¿Cuáles son nuestros principales competidores para poder relacionar esto con el potencial que usted nos dice que hay hoy? A ver, los principales competidores hoy son nada más que Estados Unidos y Australia. Estados Unidos vende 7.500.000 toneladas aproximadamente. Argentina llegó a vender 2,5 millones de toneladas. Australia también ha estado en otras campañas en 2,5 millones. La única limitación es que el comprador principal excluyente es precisamente China. Pero China tiene, al margen de una población enorme, tiene ciertas características culturales. Utiliza el sorgo no solamente para alimentación animal, sino que tiene también una bebida muy típica allá, que es el baijiu, que es un licor, que es el licor más demandado a nivel mundial. No tiene prácticamente demanda en otros países, se demanda principalmente en China, pero la atracción de los 1.500 millones de habitantes lo hacen una bebida muy apetecida. Y son casi 10.000 millones de litros en el año la producción de este licor. Es un licor muy durito, tiene 40, 50 grados, pero bueno, se puede hacer con otro cultivo, pero se hace con sorgo. Lo que hace China es usar la producción propia y algunas importaciones para hacer ese licor y el resto lo utiliza concretamente para alimentación animal. Argentina hoy tiene sus protocolos adaptados para alimentación animal, no los tiene todavía para consumo humano, pero en la medida que el sector vaya creciendo y vaya mejorando y los aspectos de calidad se vayan cumpliendo, hay buenas perspectivas y esa es un poco la opinión de todos los que están dentro del sector y los especialistas. Saben ustedes que desde el SENASA informaron que la auditoría que realizaron desde Malasia para poder exportar carne y lácteos a ese país resultó positiva. Terminamos la auditoría de 10 días de Malasia. Vinieron a ver establecimientos cárnicos y establecimientos lácteos. Vino una delegación bastante nutrida para lo que son este tipo de auditorías. Fueron 12 profesionales de Malasia, vinieron 6 profesionales por parte del DBS, que es el equivalente a SENASA, el Servicio Sanitario de Malasia, y 6 personas, 6 religiosos del Hakim, que es el organismo religioso que avala y da las garantías para la certificación halal. Hemos tenido 2 semanas de trabajo muy intensas, con varios equipos de trabajo, porque ya se visitaron 24 establecimientos,
18 plantas frigoríficas de la industria de la carne bovina y el resto de industrias lácteas, 6 industrias lácteas para exportación de leche en polvo y queso, que también tienen protocolo halal. Y la devolución que me ha hecho la primera parte, que es el jefe de la misión, que es la parte de inocuidad, ha sido muy halagüeña. Han dicho que todos los servicios han trabajado bien, que el sistema es equivalente al de Malasia, que las seguridades alimentarias están garantizadas y que de ese lado no hay ningún tipo de inconveniente, que tiene que elevar ahora su regreso a Kuala Lumpur, a la Dirección General Veterinaria, todo su informe de todas las plantas. Algunas plantas ya tenían alguna ejercitación de exportar a otro país musulmán, como puede ser Egipto, Marruecos, Argelia, y otras que es su primera vez, entonces, digamos, todo lo que es el procedimiento religioso, y ahí paso al segundo informe del número 1 de la parte religiosa, es que hay que hacer algunos ajustes, pero que en general también se van con mucha satisfacción. El organismo que tiene que acreditar la parte religiosa no es SENASA, sino que va a ser el Centro Islámico de la República Argentina. Es el único organismo hoy reconocido por la autoridad de Malasia, por el Hakim, la autoridad religiosa. Después de casi 2 años de pandemia, y en las cuales no teníamos visitas presenciales, para nosotros también es un gran desafío volver a la presencialidad, volver a recibir auditores. Siempre son mucho más duras que las videoauditorías que veníamos teniendo durante la pandemia, y eso quedó demostrado en la auditoría que tuvimos hace un mes de Israel y ahora de Malasia, y en 2 semanas viene otra delegación bastante importante de México. Así que bueno, estamos trabajando con todos los equipos de SENASA, el área de sanidad animal, el área de inocuidad, los regionales y las regiones a disposición y con mucho esfuerzo para poder cubrir este tipo de auditoría. Información nacional en primera instancia que se sigue desprendiendo de lo que fue el Censo Nacional Agropecuario. Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran el 90% del ganado vacuno de la República Argentina. Esta información se dio a conocer precisamente en la víspera al recordarse el Día de la Ganadería en la República Argentina. Pero también tenemos información internacional con Lilita. Para que tengas una idea, 1 tonelada equivale a 1000 kilogramos y son 40 toneladas la cantidad aproximada diaria de plástico que se encarga de recolectar una empresa nigeriana que busca combatir justamente la contaminación de este material. Una vez que lo recolecta, lo funde y lo reutiliza. Mirá. Estas cigüeñas de Maribú no son las únicas que rebuscan entre los montones de basura. Los empleados de Norma Green Plastic Limited también lo hacen. En vertederos al aire libre como este buscan plásticos que se puedan descomponer y reutilizar. Creemos que contribuimos a la acción con respecto al cambio climático y lo hacemos de 2 maneras. Una es limpiando el medio ambiente, sacamos los residuos de plástico de los vertederos porque somos conscientes de la contribución de los vertederos al calentamiento global y nuestros productos son muy buenos sustitutos de la madera. El plástico se funde y se moldea para convertirlo en productos asequibles y cotidianos como sillas, mesas y componentes básicos de construcción. Antes compraba postes de madera y los utilizaba para construir vallas, pero por la noche la gente los robaba y los utilizaba como leña para cocinar. Ahora he descubierto estos de plástico. La empresa recupera 40 toneladas de plástico al mes. Poco a poco está marcando una gran diferencia. Los postes de plástico de Noma están dando a los árboles jóvenes la oportunidad de crecer, porque están salvando a estos árboles de ser cortados y utilizados como postes. Y a medida que estos árboles crecen, absorben más dióxido de carbono del medio ambiente y así contribuyen en la lucha contra el cambio climático. Estos kenianos esperan que sea su iniciativa y no el plástico la que tenga un impacto duradero en el planeta. Ahora vamos a conocer la historia de profesionales en Turquía que al no poder combatir la crisis económica del país buscan desarrollarse profesionalmente en otros lugares.
Elif Çindik Herbruggen se encuentra en Turquía. Busca médicos interesados en trabajar en su consulta en Múnich. Vine a Ankara porque en Alemania sufrimos una grave escasez de personal cualificado. Si no encontramos trabajadores fuera, será un desastre. Hoy tiene una entrevista con Aslinur Yilar, una psicóloga que no ve el momento de abandonar Turquía. Tenemos muchos pacientes turcos que no hablan bien el alemán. Serían tus pacientes. El problema es que ahora mismo no es fácil conseguir un visado para Alemania. Me gustaría ir, pero esto me preocupa. Pronto nos queda claro por qué quiere marcharse. 50 liras por 2 tazas de té. Es una locura. 2 tazas de té por un equivalente a 3 euros. Prohibitivo para esta joven psicóloga que acaba de graduarse y trabaja como asesora estudiantil. Si vemos lo vacíos que están los restaurantes y cafés, parece que no es la única. Mi motivación principal para ir a Alemania es de carácter económico, como todos los jóvenes aquí. Nos encontramos con Veysel Ulusov en un supermercado de Estambul. El economista calcula la tasa de inflación mensual basándose en las subidas de precio durante el último año, no en las tasas del Estado. El año pasado la leche valía entre 5 y 7 liras, ¿cierto? 7 liras. ¿Y ahora? Ahora la leche vale 20 liras. Subió, hoy mismo. 20 liras por un litro de leche, al cambio cerca de 1,20 euro. Ulusoy cree que la tasa de inflación del 70% se queda corta. La tasa de inflación es de un 156% con respecto a los precios del año pasado. Seguirán subiendo. Pronto la tasa oficial romperá el umbral del 100% en octubre o en noviembre. Según nuestros cálculos, ya estamos casi en el 200%. De vuelta en Ankara, Elif Çindik Herbruggen tiene una cita con alguien que espera sumarse a la aventura alemana. Vadet Gül tiene una cátedra y es psiquiatra en activo. Gül no ha decidido aún, pero lo valora seriamente, y eso que gana mucho más que los recién graduados. Me veo perfectamente ahí. Me encantaría trabajar en Inglaterra o en Alemania. Sé que las exigencias profesionales son altas. Una razón más por la que el éxodo de profesionales turcos seguirá su curso. Semana de renuncias y de nuevas designaciones en la Argentina, pero no es el único país en el mundo donde se encuentran ministerios en esta semana un poco alborotados. Es en Ecuador que renunciaron esta última semana 4 ministros y el presidente del país, Guillermo Lasso, se encuentra actualmente intentando resolver la situación. La Constitución. El presidente Guillermo Lasso está intentando retomar las riendas de Ecuador, designando a un nuevo ministro de Economía, después de que las fuertes protestas indígenas llevaran al mandatario a comprometerse a compensaciones que demandarán más de $700 millones al año. Esta es la hora de curar heridas, superar divisiones y unirnos en torno a un solo objetivo: reconstruir y hacer crecer al país que todos amamos. El empresario Pablo Arosemena reemplazó a Simón Cueva, quien renunció junto a otros 3 ministros, los titulares de Salud, Transporte y Obras Públicas y de Educación Superior. El corazón de nuestro plan económico es este: orden con enfoque social. El Ministerio de Economía señaló en un comunicado que Arosemena será el encargado de conducir la reactivación económica de todo el país, que se traduzca en la generación de fuentes de empleo y en una mejora de la calidad de vida de la población, especialmente de la más necesitada. O circunstancias particulares. Lasso aprovechó el acto de juramentación para confirmar que los 18 días de manifestaciones dejaron pérdidas por unos $1.000 millones, incluidos 260 millones por una baja en la producción de petróleo.
Según el Parlamento Europeo, la energía nuclear y el gas se consideran sostenibles. El Parlamento Europeo etiqueta como verdes la energía nuclear y el gas. Tras una votación muy reñida, los eurodiputados decidieron este miércoles que estas fuentes de energía sí pueden ser elegibles como inversiones sostenibles de la Unión Europea. El resultado supone toda una victoria para la Comisión Europea, que presentaba esta controvertida propuesta en enero en el marco de la taxonomía de la Unión Europea. La idea no era otra que permitir que ciertas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas para generar electricidad se consideraran sostenibles. Entre otras cosas, la Comisión argumentaba que la energía nuclear no emite CO2 ni otros gases contaminantes, aunque diversas organizaciones ecologistas se han opuesto siempre al lavado verde de estas energías, recordando los residuos radiactivos que genera la nuclear o las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del gas. Y vamos a ver ahora qué nos depara el tiempo para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes parcialmente nublado, 4 la mínima, 13 la temperatura máxima pronosticada. Para el miércoles parcialmente nublado, 5 grados la mínima, 15 grados centígrados la máxima. Para el jueves también parcialmente nublado, 8 grados la temperatura mínima esperada, 14 grados centígrados la máxima que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Final para esta edición de Noticias, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y hasta cualquier instante. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.